Hoy veremos otro ejemplo más de resolución de vectores aplicando el método de la componente rectangular. Vamos a ir buscando la tabla de simplificación. Ya la tenemos. ¿Qué dice el procedimiento? Como vimos en el ejemplo anterior. Dice, primeramente, primer paso, determinar todos los ángulos complementarios de los vectores aplicados. Entonces, complementario es lo que falta para 90. Aquí vamos a tener 60 grados. Aquí vamos a tener 40 grados. Aquí vamos a tener 60 grados. Y aquí vamos a tener 50 grados. Una vez tenemos eso, tenemos que tratar de ver, antes de arrancar, si completamos alguno de estos valores. Si entre ellos forman 180 grados, ya saben que su resolución analítica será simplemente el sentido del vector de mayor módulo, quedará hacia ese lado, y su representación modular será la resta de sus valores representados. Si están entre ellos 0 grados, será la unión de ambos vectores con ese sentido, y su resolución analítica será la suma de ambos valores modulares representados. Y si entre sí forman 90 grados, será la aplicación del método del paralelogramo y la resolución mediante nuestro buen amigo Pitágoras. Entonces veamos, primeramente 0 grados, si podemos ver, ningún vector está encimado por ninguno, entonces está descartado. Veamos 90 grados. Entre A y B tenemos 30 más 50, 80, no cumple. Entre B y C, 60 más 40, 100, no cumple. Entre C y D tenemos 50 más 30, 80, y entre D y A tenemos 100, no cumple con ninguno. Ahora veamos 180 grados. Amenazan A con C y B con D. Veamos primeramente A con C. 30 más 50 son 80, 80 más 40 son 120 y 60 son 180. Aquí podemos lograr una simplificación. Dice que el sentido que quedará de resultante será el del vector con mayor representación modular. Este representa 90, este representa 25, o sea, este de aquí va a desaparecer. Entonces veamos, pasemos al siguiente vector, o sea, empezamos ya simplificando, y este va a quedar demandado de la siguiente manera. 90 menos 25, esto va a quedar 60 y R, vamos a llamarlo, 65 newton. El ángulo sigue siendo el mismo. Este desaparece, este de acá ya. Ahora veamos, entre B y D, 40 más 60, 100. 100 más 30 son 130. Más 50 son 180. Hay simplificación. A ver, repitamos. 40 más 60, 100. Más 100 más 30, 130. Más 50 son 180. Quedó simplificado. ¿Qué significa? Que habrá que ver cuál de los dos valores modulares es mayor. Este es 20, este es 45. Queda hacia abajo. Entonces veamos. Quedará con una representación hacia abajo. Con un ángulo de 40 grados. Y con una representación, vamos a llamarlo B nomás porque el otro llamamos resultante, que vale 45 menos 20, 25 newton. Y quedó este ejercicio equivalente a esta simplificación de acá. Ahora, una vez tenemos eso, lo que tenemos que hacer es nuestro segundo paso. Quedó, fíjense, muy corto. Nuestro segundo paso dirá determinación de componentes rectangulares. Y tenemos la de R y la de B. Entonces comencemos. Primeramente vamos a ver la de R, que vamos a tener lo siguiente. Y tiene un ángulo de 30. Con un valor de 65 residual. Si ustedes se fijan, tenemos que aplicar el método de polígono. Entonces vamos a tener una componente horizontal y una componente vertical. Si aplicamos método de polígono, este va a ser el vector inicial, o sea, su sentido, y este el del vector siguiente, y esta será la resultante, la unión del origen del vector inicial con el sentido del último vector operante.
Entonces este se va a llamar R vertical, este se va a llamar R horizontal. Entonces ya saben, este cateto opuesto se resuelve con seno, entonces tendremos que R vertical va a ser igual a R por seno del ángulo, donde R vertical va a ser igual a 65 newton por seno de 30, donde R vertical va a ser igual, seno de 30 vale 0.5, o sea, un medio. Entonces esto va a valer 32,5 newton. Veamos, R horizontal ahora. R horizontal es cateto adyacente, por lo tanto es con coseno, va a ser igual a R por coseno del ángulo, donde R horizontal va a valer 65 newton por coseno de 30, donde R horizontal va a valer 0,866 por 65, punto 866 por 65, y esto nos va a dar un valor de 56,29 newton. Sigamos. Tenemos el siguiente vector a descomponer, entonces nos va a quedar algo así. Vamos a tener el vector acá. B vale 25 newton, tiene un ángulo de 40. Entonces vamos a tener que va a tener una componente vertical, así, y una horizontal, así. Si aplicamos método de polígono, este será el sentido del vector inicial, este del vector siguiente, y la resultante será la unión del origen del vector inicial con el sentido del último vector operante. Entonces, por lo tanto, este va a ser B vertical, este va a ser B horizontal. Fíjense ustedes que el B vertical es cateto adyacente, es decir que B vertical se va a resolver con coseno, va a ser igual a B por coseno del ángulo. B vertical va a valer 25 newton por coseno de 40, donde B vertical ya tiene un valor. Coseno 40. 0,766 por 25. 19,15 newton. Sigamos. B horizontal va a ser igual a B por seno del ángulo, donde B horizontal va a valer 25 newton por seno de 40, donde B horizontal vale lo siguiente. Seno de 40 por 25. 16,07 newton. Como este ejercicio ha quedado tan sencillo, tan simplificado, lo que tendremos que pasar ahora es hacer el tercer paso. ¿Sí? Una vez tenemos esto, hacemos la representación gráfica. Representación gráfica o resumen. Entonces nos vamos a trazar el sistema cartesiano. X y Y. Y vamos a tener lo siguiente. Primeramente, aquí tenemos hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, hacia arriba y hacia la derecha. Este se llama R vertical, este se llama R horizontal. Este de acá dice que tiene hacia abajo y hacia la derecha. Entonces vamos a tener hacia abajo y hacia la derecha. Entonces vamos a tener que este es B vertical, este es B horizontal. Y con eso, con este resumen ya podemos comenzar a realizar nuestras operaciones finales, que van a decir lo siguiente. Cuarto paso. Cálculos finales. Dice, sumatoria de vectores horizontales con ese sentido positivo igual a vertical, a horizontal resultante. Entonces vamos a tener lo siguiente. Horizontal resultante. Y nos venimos acá. Si ustedes se fijan, entre R horizontal y B horizontal están en 0 grados, es decir que en realidad la resultante va a ser, gráfica, la unión de ambos vectores modulares, y la analítica será la suma de ambos, es decir que vamos a tener
R horizontal más B horizontal. Si reemplazamos los valores vamos a tener que R horizontal vale 56,29 newton más B horizontal vale 16,07 newton. Entonces mi H o mi horizontal resultante va a ser lo siguiente. 72,36 newton es mi horizontal resultante. Ya tenemos entonces la horizontal. Veamos la vertical. Dice sumatoria de vectores verticales que va a dar vertical resultante con sentido positivo hacia arriba. Entonces nos vemos. Dice que tiene R vertical para arriba, pero con B vertical están a 180 grados, o sea que su resolución analítica será la resta directa de sus valores modulares. Entonces vamos a tener que la vertical resultante va a ser igual a R vertical menos B vertical, donde R vertical tiene un valor de 32,5 newton, menos B vertical tiene 19,15 newton. Fíjense que este dio positivo, ¿no? Este vertical resultante nos va a dar 32,5 menos 19,15. Es decir, que esto da un valor de 13,35 newton. Muy bien. Una vez tenemos esto, nos vamos a nuestro quinto paso, que es determinación resultante total. Entonces nos graficamos primeramente el sistema cartesiano. Y representamos los valores. Dice que el horizontal es positivo y vale 72,36. Vamos a suponer que este es el valor de 72,36. Y el vertical es positivo, o sea, va a ser hacia arriba de 13. Entonces vamos a hacer que eso vale 13. 13,35. La resolución gráfica es mediante el método del paralelogramo. Y esta será la resultante. Y la resolución analítica dice que será con la ayuda de nuestro buen amigo Pitágoras, que dice que la resultante será igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, que vamos a tener que esto es igual a 13,35 y esta resultante nos da un valor de 13,35 al cuadrado más 72,36 al cuadrado da raíz cuadrada de 5.414,1912 y esta resultante da un valor de 73,58 newton. Y con esto tenemos resuelto nuestro ejercicio. Más de uno seguramente se preguntará, ¿qué ocurre si en el procedimiento decidimos no aplicar la simplificación? Por si acaso es como hacer una suma más larga. El ejercicio se volverá mucho más largo, pero el resultado no tiene que ser diferente, ¿no? O sea, tiene que ser el mismo. Entonces, en materias exactas como física, cálculo, necesitamos siempre buscar la simplificación para que nuestros ejercicios se vuelvan lo más cortos posible y podamos resolver. Ok, a continuación vamos a ver un nuevo método de simplificación, porque fíjense que hoy en día estamos chocando con el problema de que tenemos que determinar de manera clara los sentidos de los vectores. ¿Qué significa? Tenemos que determinar las componentes, o sea, estas componentes que a veces generan que todo el ejercicio esté mal. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo podemos lograr? Anótense, por favor, método de regiones o cuadrantes, que dice lo siguiente. Vamos a anotar. Método de regiones o cuadrantes.
Y dice así el enunciado. Con la finalidad de simplificar, seguimos simplificando, y de volver más fácil la identificación de las componentes rectangulares. Entonces, con la finalidad de simplificar y de volver más fácil la identificación de las componentes rectangulares, es que se aplica este método de las componentes rectangulares, que consistirá en lo siguiente. Para empezar, la normativa dice lo siguiente. Dice, todas las componentes rectangulares verticales que se encuentren por encima del eje X, es decir, estos, serán considerados positivos, ¿sí? Positivos. Obviamente los que están por debajo serán considerados negativos. Y dice que todas las componentes horizontales que se encuentren expresadas o colocadas o ubicadas a la derecha del eje de las abscisas Y, es decir, así, serán consideradas también positivas. Ahora van a entender en qué nos facilita esto y cómo se vuelve muy fácil la identificación. Si nosotros hacemos una intersección de ambas, fíjense, voy a trazar ahora el sistema uniéndolas. Vamos a tener lo siguiente, fíjense, primero vamos a poner las verticales. Las verticales con su sentido y las horizontales con sus sentidos también. Ese es su sentido, su sentido, su sentido. Ya saben, lo que no está dibujado es negativo y obviamente la flecha es contraria. Cuando hacemos la intersección, este nos arroja un resultado. Para empezar vamos a ponerles nombre. Este va a ser el primer cuadrante, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero y este va a ser el cuarto cuadrante. Nos dice que todos los componentes o todos los vectores que se encuentren de este primer cuadrante van a tener componentes horizontales positivas, es decir, hacia la derecha, y verticales positivas, es decir, hacia arriba. Si están ubicadas en el segundo cuadrante, vamos a tener componentes horizontales positivas y componentes verticales negativas, es decir, apuntarán hacia abajo. Si están ubicadas en el tercer cuadrante, vamos a tener componentes horizontales negativas, es decir, hacia la izquierda, componentes verticales negativos, es decir, hacia abajo. Y si están ubicadas en el cuarto cuadrante, vamos a tener componentes horizontales negativas, es decir, hacia la izquierda, y componentes verticales positivos, es decir, hacia arriba, como están ahí identificados. ¿Y cómo nos facilita esto? Fíjense cómo se vuelve tan sencillo. Ahí está nuestra tabla. Vamos a trazarnos unos cuantos vectores. Aquí vamos a tener un vector aquí. Aquí vamos a trazarnos
otro vector aquí y vamos a hacer uno más. Con un vector aquí. Ok, fíjense. Este para empezar se encuentra en el primer cuadrante. Si nosotros nos vamos a nuestro primer cuadrante, dice que tiene que tener una componente horizontal. Fíjense. Componente horizontal dice hacia la derecha. Hacia la derecha, ahí está. Componente vertical hacia arriba, ahí está. Hacia arriba. Ahí están sus componentes horizontales y verticales. Veamos este de acá. Dice que está en segundo cuadrante. Dice que el horizontal va a ser positivo, o sea, hacia la derecha. Hacia la derecha, ahí está. Y la vertical dice que es negativa, o sea que va a ser hacia abajo. Perfecto. En este de acá, en el cuarto cuadrante, dice que la horizontal será negativa, o sea que va a ir hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y la vertical positiva, es decir, hacia arriba. Entonces, esto nos hace mucho más sencillo el cálculo y la identificación de nuestros vectores componentes. Haremos un ejemplo más, a fin de que podamos identificar ya aplicando el método de regiones o cuadrantes. Y dice así: determinar el vector resultante, para la siguiente gráfica mostrada a continuación. Vamos a tener aquí un vector A con un valor de 90 newton, ángulo de 40 grados. Vamos a tener un vector B con un módulo de 40 newton, un ángulo de 30 grados. Vamos a tener un vector C con un ángulo de 40 grados y con un valor de 50 newton. Y por último vamos a tener con un ángulo de 60 D que va a valer 20 newton. Ok. Entonces el procedimiento será el mismo. Hay que intentar identificar cuáles se pueden simplificar para intentar arrancar ya con la ecuación más corta, con los ejercicios más cortos. ¿Sí? Eso es importante que lo hagamos. ¿Cómo podríamos no hacerlo y comenzar ya directamente a descomponer? Pero hágame caso, es más sencillo hacerlo así. Primeramente hay que aplicar el primer paso que dice determinar los ángulos complementarios, es decir, lo que falta para 90. Aquí vamos a tener 60, aquí vamos a tener 50, aquí vamos a tener 30 y aquí vamos a tener 50. Entonces, primeramente veamos, 0 grados no se cumple con ninguno. Segunda amenaza, 90 grados. Veamos, entre A y B hay 40 más 60, 100, no hay. Entre B y C hay 30 más 40, 70, no hay. Y entre C y D tenemos 110, tampoco hay. Entre D y A hay 30 más 50, 80. No hay ni 0 ni 90. Veamos 180. Amenazan estos dos y amenazan estos dos. Entre A y C, sumemos todos los ángulos internos. 40 más 60 son 100, más 30 son 130, más 40 son 170. No hay simplificación. Veamos entre estos dos. 30 más 40 son 70, 70 más 50 son 120, más 60 son 180. Estos dos se van a simplificar. Queda con el sentido del vector con mayor representación modular. Este representa 20, este 40, por lo tanto quedará hacia abajo. Vamos a tener acá, lo llamamos R y vamos a tener 40 menos 20 va a quedar 20 newton y respeta el ángulo de 30 grados. Los otros dos se mantienen, es decir, que este de acá se va a mantener con su ángulo de 40, va a valer 90, y este de acá se va a mantener también.
con su ángulo de 50 y que vale 50 newton. Con esto pasamos al segundo paso que dice determinar las componentes rectangulares. Entonces vamos a trazarnos. Tenemos uno en primer cuadrante, segundo y tercero. Entonces para el de primer cuadrante vamos a tener esto, y y x. Para el del segundo cuadrante vamos a tener y x, y vamos a tener este de acá, está con negro, tiene un ángulo de 40, vale 90 newton. Este de aquí de la resultante tiene un ángulo de 30 newton. Resultante dice que vale 20 newton. Y el último está en el tercer cuadrante, es decir que vamos a tener lo siguiente. Y dice que tiene un ángulo de 50 grados. Y con un valor de 50 newton. Entonces vamos por orden. Primer cuadrante hemos dicho que las componentes según nuestro nuevo método, fíjense, dice que ambas serán positivas, es decir, hacia arriba y hacia la derecha. Entonces aquí vamos a tener estos componentes. Hacia arriba, flecha hacia arriba, y hacia la derecha. Este se llama A vertical, este se llama A horizontal. Entonces si los determinamos vamos a tener lo siguiente. A vertical es cateto opuesto, se resuelve con seno, entonces va a ser igual a A por seno del ángulo. A vertical va a ser igual a, vale 90 newton por seno de 40. A vertical ya tiene un valor. Veamos. Seno de 40 por 90. 57,85. 57,85 newton. A horizontal va a ser igual a por coseno del ángulo, donde A horizontal va a valer 90 newton por coseno de 40. A horizontal va a valer coseno de 40 por 90. 68,94 newton. Los trazamos para no perderlos de vista. Sigamos. Tenemos este que está en el segundo cuadrante. Dice que la horizontal va a ser hacia la derecha. La vertical va a ser negativa, es decir, hacia abajo. Este se llama R vertical, este se llama R horizontal. Veamos que R vertical es cateto adyacente, es decir, se resuelve con coseno. Vamos a tener que R vertical va a ser igual a R por coseno del ángulo. R vertical va a ser igual a 20 newton por coseno de 30 y R vertical va a ser igual a 0.866 por 20. Esto nos da 17.32, 17,32 newton. R horizontal va a ser igual a R por seno del ángulo, donde R horizontal vale 20 newton por seno de 30, donde R horizontal vale 10 newton. Perfecto. Y sigamos con el último que está en el tercer cuadrante, que dice que ambas van a ser negativas, es decir, hacia abajo y hacia la izquierda. Vamos a tener hacia abajo, apuntando hacia abajo, y hacia la izquierda. Apuntando hacia la izquierda. Este de aquí se va a llamar C vertical y C horizontal. Fíjense que C vertical es cateto opuesto, entonces vamos a tener que C vertical va a ser igual a C por seno del ángulo, donde C vertical va a ser igual a 50 newton por seno de 50. C vertical ya tiene un valor. Veamos. Seno de 50 por 50.
38.3, es decir, 38,3 newton. Veamos, la componente horizontal de C va a ser C por coseno del ángulo de C horizontal, va a valer 50 newton por coseno de 50, y vamos a tener coseno 50 por 50, 32.139, 32,139 newton. Muy bien, ya tenemos totalmente hechas las decomposiciones. Ahora simplemente tendremos que hacer el resumen. Tercer paso, miren de rápido que se vuelve, ¿no? Determinación, resumen, componentes rectangular. Entonces nos trazamos el sistema cartesiano. Ahí está trazado el sistema cartesiano. Y empecemos. Dice que debido al primero vamos a tener una componente horizontal hacia la derecha y hacia arriba. Entonces vamos a tener hacia la derecha y hacia arriba. Este se llama A horizontal y este se llama A vertical. Para el segundo vamos a tener hacia abajo y hacia la derecha. Aquí vamos a tener hacia abajo y hacia la derecha. Esta se llama R vertical y este se va a llamar R horizontal. Y debido al que está en el tercer cuadrante vamos a tener hacia la izquierda y hacia abajo. Hacia la izquierda y hacia abajo. Este se llama C vertical, este se llama C horizontal. Muy bien. Con eso ya podemos empezar a hacer nuestro resumen, que lo voy a hacer en otra hoja para que no perdamos de vista el resumen de las componentes, ¿no? Déjenme que siga una hoja. Aquí tenemos una. Muy bien. Fíjense, seguimos con nuestro paso siguiente que dice cuarto paso. Dice determinación de resultantes. Y dirá lo siguiente. Sumatoria de vectores horizontales que me generará hacia la derecha positivo, horizontal resultante. Y tendremos lo siguiente. Horizontal resultante, ya saben, hacia la derecha positivo. Y nos venimos acá, hacia la derecha positivo. Entre estos dos se forma 0 grados, o sea que hay una suma directa, pero con este de acá forman 180 grados, tendrán una resta. O sea que tendremos lo siguiente. A horizontal más R horizontal menos C horizontal. ¿Sí? Que si nosotros ponemos valores, aquí tendremos que A horizontal vale 68,94 newton, más R horizontal vale 10 newton, y C horizontal vale 30,139 newton. O sea que la horizontal resultante vale lo siguiente. 68,94 más 10 menos 30,139. Queda 48,8. Positivo por si acaso. 48,8 newton. Ya van a entender por qué tanto preguntaba yo si es positivo o negativo. Tendremos la sumatoria de los vectores verticales positivos hacia arriba igual a vertical resultante. Y tendremos que la vertical resultante, vertical hacia arriba, será igual. Y nos venimos a la gráfica, hacia arriba positivo, solamente tenemos 1, A vertical, entonces anotamos. A vertical menos. Entre R vertical y C vertical son 0 grados, o sea que entre ellos se suman, pero esta resultante se resta la de acá, entonces tendremos menos R vertical más C
vertical, que esto se resume a lo siguiente. A vertical menos por más menos, R vertical menos por más menos, C vertical. Y si reemplazo los valores voy a tener que A vertical vale 57,85 newton, menos R vertical vale 17,32 newton, perdón. Y C vertical tiene un valor de 38,3 newton. Esta vertical resultante nos va a dar el siguiente valor. Veamos, 57,85 menos 17,32 menos 38,3. Eso nos da un valor pequeño de 2,26 positivo. 2,26 newton. Yo les pregunto, ¿en qué cuadrante es que se genera que ambas componentes son positivas? Exactamente, en el primer cuadrante es donde se generan que las componentes son positivas. Entonces vamos a tener la siguiente representación gráfica. Dice que la horizontal, perdón, va a ser 48,8, algo así. 48,8 newton y la horizontal va a ser algo así, chiquitito. 2,26 newton. Ya saben que es método del paralelogramo. Y ahí está trazada nuestra resultante. Esa es la resultante de manera gráfica y a escala. La resultante de manera analítica tendremos que se aplica mediante la fórmula de nuestro buen amigo Pitágoras. Dice que la resultante será igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, si aplicamos valores, vamos a tener lo siguiente. A es 2,26 al cuadrado más 48,8 al cuadrado. Entonces vamos a tener 48,8 al cuadrado más 2,26 al cuadrado y raíz cuadrada de todo eso 48,85 newton. Perfecto. Con eso concluiremos el tema de cálculo de vectores en este tema. Yo quiero que anoten, por favor, para el siguiente avance lo que vamos a llevar y que voy a comenzar a nombrarles de manera inmediata en la teoría.